Bueno, gente, yo soy Axel Becci y hoy vamos a hablar de filamentos de impresión 3D. Más en concreto vamos a hablar de PLA, Flex y PET. Así que si les interesa, acompáñenme a la vista superior, que ahora voy a pasar a mostrarles todos los plásticos, explicarles un poco sobre qué es cada tipo de plástico, un poco sobre sus usos y todo lo demás. Bueno, para empezar este video sobre plásticos, vamos a empezar hablando del PLA. El PLA es el plástico más común actualmente para usar en impresión 3D. El PLA o ácido poliláctico es un plástico que vino porque tiene propiedades semejantes al PET, otro plástico del que ya vamos a hablar en un tiempo. Pero tiene las ventajas de que a ciertas temperaturas y con ciertas circunstancias, a 60 grados principalmente, el agua y el dióxido de carbono lo degradan, es decir, que se puede considerar biodegradable. Pero esas no son las características más importantes que a nosotros nos atañen en el proceso de impresión 3D. Lo que más nos atañe a nosotros sobre el PLA es lo siguiente. Primero, que tiene un rango de fusión, en este caso el de Printalot, que si se pueden fijar ahí en la etiqueta, es de 180 grados a 230. Es decir, que tiene un rango que empieza en una temperatura bastante baja y el rango es bastante amplio. Eso nos ofrece ciertas ventajas. Principalmente que no castigamos la máquina, entre comillas, calentando mucho el pico. Además de que si tu máquina no posee cama caliente, que, aclaración, la cama caliente es una superficie que se calienta para que las primeras capas de material no se despeguen de ella. Bueno, si tu impresora no tiene cama caliente, por ser chica o por ser sencilla, el PLA no lo necesita. No tiene efectos de deformación muy grandes al enfriarse, por lo que usar cama caliente no es requerido. Además, es un plástico relativamente económico si lo comparamos con los materiales técnicos, por ejemplo, que suelen ser mucho más caros. Y bueno, visto bien este plástico, pasamos al próximo. Bueno, para continuar con nuestra lista de plásticos, vamos a pasar a otro plástico muy conocido, que es el PET. El PET, o PET-G en este caso, es un plástico que en la industria se conoce como polietileno tetrafalato. Es ampliamente usado en lo que sería la construcción de botellas. Es decir, la mayoría de botellas de plástico que se ven en las gaseosas, refrescos y aguas usan PET. PET común, no PET-G. Este plástico tiene algunas características que no tiene el PLA, pero vamos a empezar por lo más importante. El rango de temperatura es más alto y más acotado. Si vamos en este caso a uno de Printalot, es de 230 a 250 grados Celsius. Es decir, que arranca a fundirse después que el PLA. Además, este plástico sí o sí necesita el uso de cama caliente a unos 80 grados aproximadamente, porque si no, existe un fenómeno, que es que cuando la primera capa de plástico se despega, se tuerce por acción del enfriamiento y arruina toda la pieza. Es decir, que para imprimir con PET ya vamos a necesitar sí o sí una impresora con cama caliente, y se le va a dar un poco más de castigo a lo que sería el pico y el hot end y todo el conjunto extrusor. Además, tiene otras características. Es mecánicamente más resistente que el PLA, quiere decir que a misma densidad el PET es más resistente, es más flexible dentro de todo, o sea que se puede doblar más sin que este se parta, y por sobre todas las cosas es un material de grado un poco más técnico, es decir, que es un material un poco más usado en la industria, entonces podemos tener más referencias sobre el mismo. Las desventajas que tiene, bueno, ya lo dije, hay que usar cama caliente. La segunda es que no es tan fácil de imprimir. Realmente el PLA es lo más fácil de imprimir, después el PET ya tiene sus complicaciones. Lo afecta un poco más la humedad que al PLA. Realmente los plásticos todos se humedecen, por eso vienen en bolsas, pero a este lo suele afectar un poco más, pero no mucho más. También viene en presentación de 1 kilo, aunque este rollo está gastado, y suele ser más o menos, en costos más o menos igual que un rollo de PLA. Pero vamos a pasar al último plástico. Flex.
Flex en realidad es el nombre que se le da al tipo de filamento, pero el material del que está compuesto es TPU o poliuretano termoplástico. A grandes rasgos y sin fallar es como una goma que no necesita ser vulcanizada. Si tal cual como está, es un termoplástico, permite fundirse y crear piezas a partir de él sin tener que post-vulcanizarlas. Proceso complejo al cual no viene al caso explicar en este video. Pero bueno, vamos a lo que es. El rango de temperaturas es muy parecido al del PET. En este caso es de 220 a 230 grados, aunque yo en este caso vi que a 235 se imprime muchísimo mejor. Y también requiere cama caliente, más que ninguno diría yo de los anteriores, porque es bastante difícil de imprimir. ¿En qué sentido es difícil de imprimir? Bueno, partamos por la base de que el filamento en sí es flexible. El TPU es el material que se suele utilizar para hacer las carcasas de los celulares, que son flexibles o, mejor dicho, en criollo, gomosas. Así que empujar este filamento por un extrusor es bastante difícil. Segundo, las velocidades que se pueden usar tanto en el PLA y en el PET suelen ser similares y suelen ir en las impresoras comunes a razón de los 60 milímetros por minuto. En cambio, en el famosísimo Flex, las velocidades tienen que ser mucho menores, porque si no, suele trabarse o salirse por un costado del extrusor. La cuestión es que suele traer complicaciones. Los rollos que vienen son en presentación de medio kilo y suelen tener más o menos el mismo costo que un rollo de 1 kilo de los anteriores. Así que además de eso, es relativamente más caro. Ahora vamos a pasar a imprimir un par de piezas y les voy a mostrar más en profundidad cómo queda cada pieza y un poco más de cada filamento. Nos vemos cuando estén impresas. Bueno, después que vieron más o menos cómo se imprime las piezas, paso a mostrarles las piezas que yo fabriqué para esta demostración. Bueno, acá tenemos 3 piezas exactamente iguales, cada una hecha con uno de los materiales que les presenté anteriormente. Son unos modelos de 8 centímetros de alto, muy sencillos, que consumen relativamente poco material, pero tienen gran detalle para poder mostrar las características de cada material. Además, acá tengo 3 pedazos de cada rollo para poder mostrarle algunas cosas. Vamos a empezar por lo básico. El famosísimo Flex, esto es lo que quería mostrar con este. Si lo pueden ver bien, es literalmente como una banda elástica. Ese elástico se estira y se contrae, vuelve a su lugar. Se puede anudar y desanudar y no haber problema. Por esas razones es que suele costar extruirlo. Después, lo que sería el PLA, si se fijan, es relativamente quebradizo. Ven que ahí, si lo doblo, se marca. Y al marcarse, se puede quebrar. En cambio, el PET, que es el anaranjado, es mucho más resistente a ese tipo de esfuerzos. Ven que aunque lo doble, lo puedo enderezar y queda relativamente bien. O sea, es más difícil de cortar. Vamos a empezar con el PLA. El PLA, a mi entender, esto ya es toda una opinión personal, es un plástico que tiene un acabado muy hermoso. Si se fijan bien, el brillo que tiene es excepcional. No deja mucho pelo, se imprime relativamente fácil y rápido. Por eso es que es el plástico más usado, porque es fácil de imprimir, se puede imprimir en cualquier impresora y tiende a quedar muy bonito, realmente. Esta es la misma pieza que vimos anteriormente, pero en PET. Si se fijan, si yo las aprieto, es mucho más fácil comprimir la de PET que la de PLA. Esto es porque, como ya dije anteriormente, el PET
es más flexible que el PLA. Si se fijan, el acabado no es exactamente igual, es un poco más tosco y un poco más feo. Y adentro suele tener un poco de pelos, o mejor dicho, falsas retracciones. Pero mecánicamente es mejor material. No es tan usado por todo lo que hablamos anteriormente. La necesidad de uso de cama caliente y el hecho de que no es tan fácil de imprimir. Para finalizar, tenemos el famosísimo TPU o Flex. Este no hace falta que lo compare, es literalmente flexible. O sea, es indestructible. Lo puedo aplastar y vuelve a su forma original. Obviamente los acabados no son tan lindos, suele quedar bastante rugoso, dependiendo mucho de la impresora, porque este es un plástico mucho más difícil de imprimir ya. Pero lo que sí se puede ver es que tiene muchos pelos adentro, o sea, muchas falsas retracciones. Además, como pueden ver, la toma de detalles es buena en los tres, pero siempre va a resaltar la toma de detalles en el PLA, que es casi excepcional, es muy bonita y tiene un brillo muy característico. Después, si fijan, en el PET ya no hay tan buen brillo, y en el TPU es completamente opaco. Bueno, si tu idea es hacer solo piezas decorativas o con esfuerzos mecánicos leves, o realmente no te importa el peso y el peso según el tamaño, usa PLA. El PLA es fácil de imprimir, es relativamente barato y las piezas van a salir bien. Pero recordá, el PLA tiende a ablandarse a unos 60 grados, así que si va a estar expuesto a mayor temperatura que 60 grados, ya te recomiendo pasar al PET. El PET es como el siguiente escalón en la gama de plásticos. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya imprimiste bien en PLA, puedes pasar a PET. Es muy similar en velocidades y todo eso, cambian algunos parámetros. Pero la ventaja es que este aguanta bastante hasta 80 grados. 80-85 grados puede aguantar bien. Así que ya si usas agua caliente, te recomiendo que uses PET, por ejemplo. ¿Qué tiene el PET? No va a quedar tan bonito como el PLA, así que si son piezas artísticas, no lo recomiendo. Y tampoco va a quedar tan liso, pongámosle. Y lo afecta más la humedad, por lo menos en mi experiencia. Último, ¿para qué usarías el TPU? Bueno, el TPU Flex solo les recomiendo usarlo si es exclusivamente necesario que sea flexible como es esto. O sea, que sea de goma. No reemplaza ninguno de estos dos filamentos. Y solo es útil, por ejemplo, yo lo he visto usarse en correas o pequeñas superficies, algo que tenga que aguantar golpes y eso. Así todos estos plásticos son de aguantar golpes, pero este es de absorber los golpes. Ya si se fijan, si yo lo aplasto, se aplasta, y si yo aplasto estos, seguramente los rompo. Y quería aclarar una última cualidad. El PLA y el PET suelen venir en colores tanto lisos como estos y translúcidos. El PLA tiene una variedad muy grande de colores, donde tenés con brillos, tenés que brillan en la oscuridad, tenés no sé, he visto que cambian de color por temperatura, he visto que cambian de color según la luz que les da, o sea, tenés mucha calidad de PLA. En PET tenés un poquito más que lo común. Ahora en Flex todos los colores son lisos como este y muy opacos, así tranquilos, pero es una buena opción. Así que bueno, después de haberles dado toda esta introducción de plásticos, los desafío a todo el que tenga una impresora 3D que experimente, a todo el que está empezando, obviamente les recomiendo que use PLA. Y nada más, espero que les sirva y saludos, nos vemos en otro video.